Bueno, a ver, es un cúmulo de cosas que se vienen produciendo desde hace bastante tiempo. Eh, y el Colegio de Profesores se ha sumado a otras organizaciones sociales que también se han sumado a un paro nacional. El llamado es a un paro nacional de todas las organizaciones sociales por la cantidad de hechos que están ocurriendo y que creo que es lo que rebasó el vaso, tiene que ver con que se haya aprobado el retiro del 10% de nuestro dinero, del dinero de los trabajadores, y sin embargo el gobierno ha ido al Tribunal Constitucional para evitar, es decir, en vez de colocar un aporte hacia los trabajadores, hacia la gente que está sufriendo, al contrario, coloca un obstáculo para que se puedan desarrollar estas actividades. Si bien es cierto, el día de ayer, me imagino que con toda la presión que han tenido los medios y las organizaciones sociales, ha planteado otro proyecto, pero que de verdad queda mucho que conversar y mucho Profesor, que preguntarse, porque sí, disculpa. pero ¿cómo se entiende entonces que desde ciertas lógicas, ¿no? El presidente y los ministros cuando asumen sus cargos juran respetar la Constitución y las leyes, que fue lo que señaló el presidente Piñera anoche. Por lo tanto, ¿cómo se Sí. entiende o por qué se cree que efectivamente va a entrabar un proceso, el proceso del tercer retiro del 10%, cuando el presidente está respetando la ley al asistir al Tribunal Constitucional por un requerimiento de inconstitucionalidad de un proyecto? ¿Cómo se entiende entonces lo que ustedes plantean que efectivamente esté estorbando, esté trabando este proyecto de retiro del 10% si el presidente está cumpliendo por la ley? Con la ley, digo, desde ciertas miradas, ¿no? Bueno, recordemos que el primer retiro, ellos no consideraron que esto era inconstitucional. Entonces fue después en donde cuando aparecen de que sí es inconstitucional. Ahí hay que tener en cuenta eso. Y lo segundo es que el proyecto que ellos presentan ahora más parece una ayuda a las AFP, que precisamente porque el 1 o el 2% que consideran de poder entregar o los 250.000 pesos que ha ofrecido para quienes no tienen ya recursos en las AFP, él dice, bueno, aportemos con 250.000 pesos, pero la letra chica nos dice, pero hay que depositársela a las AFP. Entonces, más que una ayuda a los trabajadores que están con el problema que nos ha traído esta pandemia, parece que es ayudar a las AFP, que precisamente ha sido el pueblo de Chile que ha dicho no más AFP y en un 80% lo ha determinado. Las encuestas lo determinan así. Así que eso es muy difícil de entender de este gobierno y lo que en el fondo uno ve es un desapego a lo que realmente está ocurriendo en nuestro país. ¿En qué medida entonces estos anuncios hechos por el presidente Piñera ayer, pero también la decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional, afectan al profesorado, presidente? Bueno, es que por eso decía un principio que esto nosotros estamos apoyando principalmente a los trabajadores, pero a nosotros los profesores hace más de un año, y no tan solo nosotros los profesores, sino nuestros estudiantes y en nuestra región, ha quedado tan marcado este sistema de que nos ha correspondido trabajar online, con un sistema en algunos casos sincrónico y en otros casos asincrónico, pero sin embargo la conectividad que hemos tenido es muy mala y no hemos tenido ayuda. El profesorado lo que ha hecho es que a través de sus propios equipos, a través de sus propios móviles, ha podido realizar estas actividades. Sin embargo, no ha habido recursos para esto, no ha ido tampoco a nivel de los estudiantes. Lo único que ha hecho este gobierno es permitir que se puedan flexibilizar los recursos CEP que eran los que iban en ayuda a nuestros estudiantes, y esto ha permitido entre comprar el material que es necesario para la desinfección y también en algunos casos comprar algunos elementos para los estudiantes. Pero sin embargo en ningún momento se ha mejorado la conectividad con los estudiantes, a pesar de que esto sabemos que es una situación que viene lo más probable para quedarse durante todo el año, porque si hablamos de presencialidad, que es
evidente que es irreemplazable, va a ser en forma híbrida. Es imposible que esto vuelva a la normalidad a corto plazo. ¿Qué impacto tiene una movilización de este tipo, profesor, más aún cuando después del anuncio, a las horas después o a los días después, el ministro de Educación declara que están dadas todas las condiciones para volver a clases presenciales? Bueno, nosotros principalmente lo que queremos es demostrar que no es así. O sea, las condiciones no están. Y yo llevo a esta situación a nuestra región. Nuestra región, en la mayoría de los establecimientos no existen los protocolos, porque no existe el personal para que pueda hacer el trabajo. Yo siempre he dado el ejemplo de los protocolos que se utilizan en el servicio de salud. Cuando uno se fue a vacunar, se dio cuenta perfectamente cómo proceden estos protocolos y es evidente que funcionan muy bien. Y probablemente si esto ocurriera en nuestro establecimiento educacional, se podría evitar muchos de estos contagios. Sin embargo, los protocolos que existen en la mayoría de los establecimientos no están dados en esas condiciones, porque no hay personal para realizarlo, no hay una empresa externa que lo pueda hacer. Lo están haciendo con los propios asistentes a la educación, exponiéndolos sin contar con los elementos necesarios, o el profesorado. Entonces es evidente, sigo insistiendo de que hay un desapego con la realidad de nuestro sector. Y voy a otra cosa más, Patricio. Hace muy poquito que se anunció el CIMSE. El CIMSE a nivel nacional, en los cuartos básicos, incluso el ministro habló de segundo básico, y también en octavo básico y enseñanza media. ¿Qué dijo nuestro Ceremi cuando uno de los medios lo entrevistó? Dijo que esto servía para hacer un diagnóstico. Pero por favor, si todos los profesores sabemos que a principio, ahora, en estos momentos, hay muchos establecimientos que efectivamente están haciendo los diagnósticos que el propio ministerio nos entregó para poder saber en qué condiciones están nuestros estudiantes. Esto se está haciendo online o se está haciendo en manera presencial donde es posible. Pero entonces, ¿de qué diagnóstico estamos hablando con un CIMSE si en el fondo lo que significa que es un sistema que mide la calidad de la educación, que en el fondo está colocando mucho más estrés a nuestros estudiantes, porque de esto dependen muchas cosas? Dependen de algunas asignaciones para establecimientos educacionales, que en el fondo lo que buscan es estresar más a nuestros estudiantes y a nuestro profesorado. Ahí es cuando yo digo que lo que nosotros queremos hacer cuando llamamos a esta huelga es precisamente a una reflexión. Nosotros no estamos llamando a ocupar las calles, nosotros no estamos llamando a hacer barricadas, lo que nosotros estamos diciendo es apagar nuestro computador y hacernos presentes por las redes sociales y a reflexionar sobre lo que realmente está ocurriendo en este país. Profesor, a propósito de estrés, ¿no? ¿Qué significa a un año, más de un año del inicio de la pandemia, con sucesivas cuarentenas? Nuestra región, de hecho, está en un 90% confinada producto de las cuarentenas. ¿Qué significa una paralización de estas características para los niños y niñas que son parte del sistema educacional? ¿Es oportuno plantear hoy día, efectivamente, una huelga? A ver, esta huelga es por 24 horas. Y lo que nosotros queremos reflexionar, y podemos reflexionar hasta con nuestros propios apoderados, porque de verdad lo que nosotros consideramos que lo que está pasando en educación no es lo que debiera estar ocurriendo. Estamos conscientes, insisto, en la presencialidad, pero cuando uno escucha al ministro de que en fase 2, y lo asegura, dice, no, en fase 2 se abren todos los establecimientos educacionales, se abren todos los jardines infantiles, reconociendo que cuando esto ha ocurrido es mínima la cantidad de estudiantes que ha llegado a los establecimientos educacionales. Si un colegio de 2.000 o de 200 estudiantes han llegado 10. ¿Qué significa esto? Que la gente de verdad entiende que no es el momento de abrir los establecimientos educacionales. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Es que al profesor se nos obliga a estar presente y donde tenemos que movilizarnos, donde hay mayor movilidad y se podría evitar este tipo de cosas. Esa es la razón por la cual nosotros estamos dispuestos a reflexionar, a poder hacer presente a nuestros apoderados que este no es el camino. El camino es que tenemos que seguirnos cuidando, sobre todo donde en nuestra región, como bien lo has dicho, hay una situación pero muy compleja, donde da pena escuchar a nuestros médicos a rogar prácticamente a seguirnos cuidando y a evitar enfermarnos de cualquier enfermedad para que no lleguemos a los centros de salud.
Pero aquí, insisto, el gobierno esa realidad no lo ve y motiva, y insiste y obliga al profesorado a abrir la escuela y estar presente en fase uno, incluso como trabajadores esenciales, y en fase 2 hay que abrir la escuela para que lleguen los estudiantes frente a toda esta situación que se está dando. Sí, comentarle a nuestros auditores, profesor Escobar, que las imágenes que estamos viendo son imágenes de archivo. Porque se ven niños en salas de clase, se ve una profesora haciendo clase en un jardín infantil, al parecer, o en un kinder. Son imágenes de archivo, no son imágenes de ahora, para que usted no crea que ha vuelto la presencialidad a los colegios. En lo práctico, presidente, ¿qué significa esta huelga? ¿Qué van a hacer? Ya me comentaba usted que se van a hacer presentes a través de redes sociales. ¿Qué otras acciones van a ser parte entonces de esta movilización del próximo viernes? Mira, nosotros estamos en reunión con las otras organizaciones sociales de la región y del país para poder tomar acuerdos, pero nosotros como profesores no estamos dispuestos a salir a la calle, primera cosa, y es lo que vamos a plantear. Seguramente va a ser una huelga más de reflexión, insisto, en reflexión con nuestros estudiantes de enseñanza media, también con los estudiantes de educación básica que consideramos necesario, y principalmente con nuestros apoderados. Yo creo que aquí hay una situación que como país tenemos que enfrentar en conjunto. La situación es grave lo que está ocurriendo, hay mucha gente que está pasando hambre, en vez de facilitar esa situación, a veces se empeora, se colocan obstáculos. Así que yo creo que es una jornada especialmente de reflexión. ¿Qué profesores son parte de estas movilizaciones, profesor? ¿Están los profesores municipalizados, los profesores de colegios particulares subvencionados? ¿Quiénes son en rigor parte de estas movilizaciones? El Colegio de Profesores es una orgánica abierta a todos los profesores. Efectivamente, nosotros acá en la región somos alrededor de 5.000 y tenemos profesores municipalizados del servicio local Costa Araucanía, y también tenemos profesores particulares, entre ellos de Fundación Araucanía, donde hay varios profesores que también son parte de nuestro colegio de profesores. César Escobar, presidente del Colegio de Profesores de la Araucanía, muchísimas gracias por atender el llamado de UFROvisión y estaremos atentos entonces al viernes a esta huelga a la que está llamando el Colegio de Profesores. Muchísimas gracias, que tenga buena tarde, profesor. Buenas tardes, no, gracias a ustedes.